Hola, nosotros somos de primero A de la Facultad de Ciencias Químicas en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad de Colima. Yo soy Susana Flores. Yo soy Noé Olmos. Yo soy Andrea Hernández. Yo soy Melody Sandoval. Y en este video les estaremos hablando de las generalidades de la tabla periódica. ¿Sabías que uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica fue descubierto en el espacio? ¿Adivinas cuál es? Se trata del helio, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz del Sol. Bueno, así como este elemento, existen muchos más. Y para comenzar, como ya vimos, nuestra estrella en este video será nada más y nada menos que nuestra tabla periódica de los elementos. Y para todo esto tenemos que saber, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica es una herramienta fundamental en la química, ya que nos permite comprender las relaciones y tendencias entre los diferentes elementos, así como predecir su comportamiento químico. Para ver la tabla periódica de la forma en la que ahora la vemos, se tuvieron que hacer modificaciones de distintas teorías que los científicos pensaban que era una manera eficaz de organizar todos los elementos. Fueron 6 sucesos más importantes, iniciando con Dobereiner. En 1817, Dobereiner notó que varios grupos de 3 elementos formaban tríadas, con 2 características bien interesantes. Las tríadas son un grupo de 3 elementos vinculados entre sí. Bueno, el elemento del medio de una tríada no solo tenía reactividad química intermedia, sino que también tenía un peso atómico intermedio. A todo esto, seguido por Chancortois, en 1862-1863, quien fue la primera persona en descubrir la periodicidad química, que al ordenar los elementos según su peso atómico en forma de espiral en torno a un cilindro, observó que aquellos con propiedades químicas similares caían en la misma vertical. Después, en 1863, Newlands clasificó los elementos en 11 grupos cuyos componentes presentaban propiedades parecidas, y observó que los pesos atómicos diferían en 8 unidades o en múltiplos de 8. La tabla periódica actual o sistema periódico se basó en la propuesta de Mendeleev en 1869, quien formuló la ley periódica de los elementos químicos y organizó los 63 elementos que se conocían hasta ese momento. Estos, por su peso atómico, en un diagrama que resaltaba las propiedades similares de los elementos. Seguido fue Mosoley, quien demostró que la tabla periódica debía ordenarse por el número atómico. También determinó que la ley periódica modificaría el criterio de ordenación pasando de la masa atómica al número atómico. Para finalizar con estos 6 descubrimientos, tenemos a Echeverry, quien finalmente ordenó los elementos de forma ascendente según el número atómico de cada elemento. Los elementos que conforman a la tabla periódica son 118, que son los que actualmente son conocidos, iniciando desde el hidrógeno, que es el número 1, hasta el oganesón, que es el 118. Estos elementos pues se encuentran ordenados según su número atómico, que como bien sabemos es el número de protones que están en el núcleo del átomo. Los números atómicos igualmente van del 1 al 118. Para poder darle un buen uso y poder conocer adecuadamente a cada uno de los elementos, se le colocó una información dentro de la tabla periódica, el cual inicia desde la masa atómica, que es simplemente pues su masa total, y esta generalmente se expresa en unidades de masa atómica, que son las UMAS. Luego tenemos la energía de ionización, la cual es la medida de la dificultad para eliminar un electrón de un átomo o ion a la tendencia de un átomo o ion a entregar un electrón. La pérdida de electrones suele ocurrir generalmente en el estado fundamental de cada una de las especies químicas. Enseguida está el símbolo químico, que es el principal, luego está su nombre y luego la configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera en que los electrones están ordenados y distribuidos en los distintos orbitales atómicos. Luego está el número atómico, que como ya lo mencioné anteriormente, pues es el número de protones. Enseguida está la electronegatividad, que es una medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. Y finalmente están los estados de oxidación.
que son un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie químico. Pero si lo queremos describir formalmente, pues es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con los elementos distintos fueran 100% iónicos. Dentro de la tabla periódica se encuentran 18 familias, las cuales están ubicadas en una misma columna verticalmente. Estas tienen propiedades similares. Cada familia pues reacciona de una manera diferente con el mundo exterior y, por ejemplo, los metales se comportan de manera diferente que los gases e incluso pues hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan, mientras que otros son muy reactivos y algunos son buenos conductores de la electricidad. Todas las características de cada familia las vamos a ver en otro punto más adelante. Pero es importante resaltar también que cada familia se determina principalmente por el número de electrones de valencia que hay en la capa exterior del átomo. Hay 8 familias que son las principales, iniciando por la familia 1, que es la de los metales alcalinos, que esta es una familia que, pues como ya mencioné, son los metales alcalinos dentro de la tabla periódica, que cuando un elemento corresponde a esta familia y entra en reacción con alguna otra sustancia o algún otro elemento, se tiende a perder un electrón. Dentro de los elementos de mayor renombre de esta familia podemos encontrar el sodio y el potasio, que son elementos que por lo general podemos encontrarlos en algunas sales y que también forman parte fundamental de los procesos químicos que pues atraviesan nuestro cuerpo. Cuando un metal de estos entra en contacto con el agua, se produce una reacción que se llama alcali. A esto se debe su nombre. Otra de sus características es que estos elementos pues tienen una baja densidad, calor propio y son blandos. Además de que estos nunca se encuentran como elementos libres, sino que siempre están en algún tipo de compuesto químico. Otra cosa que debemos de mencionar y que es muy importante resaltar es que el hidrógeno a menudo pues se incluye a este grupo, aunque también pues se puede incluir como elemento autónomo. El grupo 2A de la tabla periódica, denominado metales de tierras alcalinas, está conformado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos al entrar en reacción tienden a perder 2 electrones, son metales blandos por lo que presentan densidades bajas y puntos de fusión elevados. A su vez son menos reactivos que los metales alcalinos, son buenos conductores de calor y electricidad. Estos elementos no existen en estado natural, generalmente se van a presentar formando silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Su número de oxidación es el +2 y tienen 2 electrones de valencia. El siguiente grupo es el grupo 3A o grupo 13, denominado térreos. Son abundantes en la corteza terrestre y está conformado por el boro, aluminio, galio, indio, talio. Forman enlaces covalentes bien definidos. Ninguno va a mostrar una tendencia a formar aniones simples. En este caso el boro es un metaloide y el resto va a aumentar su carácter metálico como se desciende en el grupo, por lo que el boro es un semiconductor, el aluminio y el indio son conductores y finalmente el galio y el talio, que son malos conductores, son metales blandos y maleables, por lo que presentan puntos de fusión bajos, excepto el boro, que es un metaloide que va a presentar puntos de fusión elevados. Reaccionan con el hidrógeno y forman halógenos en forma de gas cuando se reacciona el boro, aluminio, galio e indio, y sólidos cuando se reacciona el talio. Su estado de oxidación es el +3 y el +1 y presenta 3 electrones de valencia. El siguiente grupo es el grupo 14 o 4A, denominado carbonoides o no metales. Está conformado por el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, donde el carbono y el silicio son no metales, el germanio es un semimetal y finalmente el estaño y el plomo, que son netamente metálicos. Estos elementos son abundantes en la corteza terrestre y a medida que se desciende en el grupo va a aumentar su carácter metálico. El carbono y el silicio van a formar enlaces covalentes para completar la regla del octeto y el estaño y el plomo van a ceder electrones debido a su carácter metálico. Son elementos muy abundantes en la corteza terrestre y los puntos de fusión y ebullición van a ser menor a medida que vayamos descendiendo en el grupo. Estos elementos no reaccionan con el agua, pero sí con el oxígeno y forman óxidos. Su número de oxidación es +4, +2 y -4 y presenta 4 electrones de valencia.
El grupo 15 o el grupo 5A son los denominados no metales nitrogenados. Están conformados por el nitrógeno, fósforo, arsénico, antiamonio y bismuto, donde el nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y el antiamonio son semimetales, puesto que se van a comportar algunas veces como metales y otras veces como no metales. Y finalmente el bismuto, que es un metal. Van a adquirir propiedades metálicas como se vaya avanzando en el grupo. Estos elementos forman enlaces covalentes y son muy abundantes y reactivos a altas temperaturas. Para las moléculas del nitrógeno son biatómicas, para el fósforo, arsénico y antimonio son tetraatómicas y las moléculas del bismuto son diatómicas. Su estado de oxidación es el +3, +5 y el -3 y presenta 5 electrones de valencia. La familia 6A o la familia 16 es de la familia de los chalcógenos, anfígenos o más fácil la familia del oxígeno. Cabe primero recalcar que el número 6A es de la nomenclatura antigua y el número 16 es de la nomenclatura moderna. Los elementos que conforman esta familia son el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el livermorio. El término anfígeno viene del griego, que significa formador de ácidos y bases. Esta familia se caracteriza por tener 6 electrones de valencia. Sin embargo, sus propiedades varían de no metálicos a metálicos conforme aumenta su número atómico. Los elementos de este grupo se pueden encontrar en la naturaleza, ya sea de forma libre o combinados, siendo el oxígeno el más fácil de encontrar en la naturaleza, debido a que es el elemento más abundante en la Tierra. Aunque también estos se pueden combinar con hidrógeno para formar agua, así como se pueden encontrar formando óxidos, hidróxidos e incluso algunas sales. Asimismo, estos chalcógenos también pueden formar sulfuros, seleniurios y telurios con los metales. La familia 7A o 17 es la familia de los halógenos, cuyo nombre proviene del griego halos, que significa sal, y genes, o sea origen, gracias a sus comportamientos químicos similares, como el hecho de producir sales de sodio muy parecidas. Esta familia está integrada por 6 elementos, siendo el principal el cloro y el más electronegativo el flúor. Además son el bromo, el yodo, el astato y el teneso. El flúor y el cloro se encuentran en estado gaseoso, el bromo en líquido, mientras que el yodo y el astato se encuentran en sólido. Los halógenos son sumamente reactivos, por lo que nunca se les encuentra en su forma monoatómica, sino como parte de otros compuestos, aunque estos también se pueden llegar a encontrar formando moléculas diatómicas de su mismo elemento. Estos forman iones monovalentes, es decir, que tienen 7 electrones de valencia. Por ende, únicamente necesitan un electrón para completar su último nivel de energía. Por esto mismo es de que todos los elementos de la familia 17 son oxidantes. El grupo 8A, actualmente el 18, recibe el nombre de los gases raros, nobles o también inertes. Todos los elementos de este grupo tienen en su último nivel electrónico 8 electrones. Por ende completan la regla del octeto y esto los vuelve muy poco reactivos. Son entonces moléculas monoatómicas, ya que no se combinan ni consigo mismos. Los elementos de este grupo son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganeson. Presentan puntos de fusión y ebullición muy bajos, esto debido a que poseen fuerzas intermoleculares muy débiles. El radio atómico de los gases nobles aumenta de un periodo a otro debido al aumento del número de electrones. Son abundantes en el aire terrestre y en el universo, siendo producidos en el núcleo de las estrellas de fusión del hidrógeno. Así bien como existen grupos representados en forma de columnas, existen también los periodos, que son las filas horizontales de la tabla periódica. Dichos periodos están directamente relacionados con los niveles de energía de cada elemento, es decir, con la cantidad de órbitas electrónicas que rodean al núcleo. Con ello, podemos saber que los elementos de un mismo periodo tendrán el mismo número de capas electrónicas. Un ejemplo de ello sería el hierro. Este se encuentra en el cuarto periodo o fila. Por ello, este posee 4 capas electrónicas. Lo mismo sucedería con el zinc o el bromo, que se encuentran ubicados un poco más adelante.
Los bloques de la tabla periódica se refieren a la distribución de electrones de valencia de los elementos en los subniveles de energía. Estos bloques provienen de los subniveles de energía S, P, D y F, y estos se relacionan con las propiedades y el comportamiento químico de los elementos y la forma del orbital, siendo el S conformado por las familias 1 y 2, el bloque P por las familias 3A hasta la 8A, y el bloque D por los metales de transición, así como el bloque F por los lantánidos y actínidos. Ahora bien, con todo lo ya antes mencionado, se juntan para formar la actual tabla periódica, la cual es una herramienta esencial para los químicos de la actualidad. Como ya vimos, esta ha sufrido cambios con el fin de ser más prácticas y mejor organizadas, brindando la información útil y necesaria para entender la formación de los compuestos químicos. Con esto sería todo de nuestra parte. Gracias por ver.